Saben, a veces las reglas que damos por sentadas cambian y drásticamente. En el mundo de la responsabilidad legal, claro que hay una regla general, pero también existen responsabilidades especiales, mucho más estrictas. Hoy vamos a explorar justo eso, esas situaciones donde las reglas del juego son de plano otras. A ver, pongámonos a pensar en esto. ¿Quién responde si un hospital público se queda sin insumos y alguien termina perjudicado? ¿O qué tal si el director de una empresa comete un fraude usando su cargo? Y ni hablar de qué pasa si un chico se lastima en una excursión de la escuela. Uno podría pensar a primera vista en buscar a un culpable con nombre y apellido, pero la ley tiene una mirada mucho más amplia. Y estas no son preguntas para nada sencillas, sus respuestas nos meten en un terreno legal muy particular. Y aquí está el meollo del asunto. Normalmente, para que alguien sea responsable de un daño, se tiene que probar que actuó con culpa o con intención. Es la regla de oro. Pero, en los casos especiales que vamos a ver hoy, la responsabilidad es mucho más estricta. El foco ya no está en si alguien tuvo la culpa, sino en el rol que juegan ciertos actores, como el Estado, las empresas o las escuelas. La cosa cambia por completo. Bueno, para que no nos perdamos, este va a ser nuestro recorrido. Primero, ¿qué pasa cuando el que falla es el Estado? Luego nos metemos con la responsabilidad de las empresas y los colegios. Después, analizaremos a fondo la de los profesionales. Veremos el famoso factor de riesgo. Y para cerrar, vamos a tocar algunas protecciones más modernas. Así que, arranquemos. Empecemos con un jugador que literalmente está en otra liga, el Estado. Su responsabilidad no se mide con la misma vara que la de los particulares. De hecho, el propio Código Civil y Comercial argentino lo dice clarito. Sus reglas generales no aplican para la responsabilidad del Estado. Este tiene su propio manual de juego en el derecho administrativo. Y aquí entra un concepto que es la piedra angular de todo: la falta de servicio. Ojo, que la responsabilidad del Estado no se activa por el error de un funcionario en particular, sino cuando el servicio que debía prestar, pues, o funciona mal, o funciona a medias, o de plano no funciona. No se trata de si un policía fue negligente, sino de si el servicio de seguridad como un todo falló. El foco se mueve de la persona al sistema. Entonces, para que quede claro, la responsabilidad del Estado es objetiva y directa. Se basa en esta idea de falta de servicio y, algo súper interesante, pueden nacer tanto de actos ilegales como de actos totalmente legales. Por ejemplo, una expropiación por utilidad pública. El caso del hospital es el ejemplo perfecto. Si un paciente sufre un daño porque no hay insumos, no se busca culpar al director o al médico, no. Se determina que el sistema, el servicio de salud pública, falló. Punto. Muy bien, dejemos al Estado por un momento y pasemos a otras entidades que tienen un deber de cuidado, digamos, superior al normal, especialmente porque tratan con personas que pueden ser vulnerables. Estamos hablando de las empresas y, por supuesto, de los establecimientos educativos. Para entender cómo responde una empresa, hay que conocer la teoría del órgano. Suena un poco raro, ¿no? Pero la lógica es simple. Una empresa es una idea, una entidad abstracta, y necesita de personas para actuar. La teoría dice que los directores o administradores no son simples empleados, son los órganos de la empresa. O sea, son la empresa misma en acción. Por eso, si un director usa información confidencial para una estafa, la que responde es la empresa, porque el acto lo hizo posible su función como órgano de la misma. Ahora, si pasamos a las escuelas que trabajan con menores de edad, acá el estándar se va a las nubes. La responsabilidad por los daños que los alumnos causen o sufran mientras están bajo su control es objetiva y, créanme, muy estricta. Aquí la ley no se anda con rodeos, la prioridad es proteger al máximo a los menores. Y para que vean la rigurosidad de esto, la única defensa que puede tener una escuela es el caso fortuito. Es decir, un evento totalmente imprevisible e inevitable. Piensen en un desastre natural o algo así de extremo. Ni siquiera pueden argumentar la culpa de la víctima o de un tercero, a menos que sea algo así de imprevisible. La protección es prácticamente un escudo blindado. Bien, entremos ahora al mundo de los profesionales, un terreno con matices muy interesantes. Resulta que no todos los profesionales prometen lo mismo, y la ley lo sabe. Por eso hace una distinción que es fundamental.
Se trata de la diferencia entre las obligaciones de medios y las de resultado. En una obligación de medios, el profesional se compromete a poner toda su habilidad, todo su conocimiento y cuidado, pero no puede garantizar el resultado final. El ejemplo clásico es un médico tratando a un paciente. Promete hacer todo lo humanamente posible, pero no puede prometer la cura. En cambio, en una obligación de resultado, se promete una meta concreta. Un arquitecto que se compromete a entregar los planos de una casa tiene que entregar esos planos, fin de la historia. Esta tabla lo resume bastante bien. La obligación principal de un abogado, por ejemplo, es de medios. Tiene que defender con diligencia los intereses de su cliente. La de un médico también es de medios, dar un cuidado adecuado. Pero la de un escribano o notario es de resultado. Debe asegurar que ese documento que prepara, como una escritura, sea legalmente válido. El tipo de promesa, al final, define el tipo de responsabilidad. Hay actividades o cosas que simplemente por existir son peligrosas, y cuando éstas causan un daño, la ley aplica otro régimen especial de responsabilidad, uno donde la culpa ya no es el centro de la discusión. El caso más común que se nos viene a la mente es, claro, los accidentes de tránsito. Aquí el principio es bastante directo. Quien crea un riesgo, se hace cargo del daño que genere. Punto. La responsabilidad es objetiva. A diferencia de la regla general, acá no importa si la persona fue súper cuidadosa o no. Lo único que se va a mirar es si hay una conexión de causa y efecto entre esa cosa riesgosa y el daño que se produjo. Un auto en movimiento es el ejemplo de manual. Entonces, ¿hay forma de librarse de esta responsabilidad tan estricta? Sí, pero es muy, muy difícil. La única manera es probar que ese nexo causal, esa conexión, se rompió. ¿Cómo? Demostrando que la verdadera causa del daño fue algo externo. La propia acción de la víctima, como un peatón que se cruza una autopista, un caso fortuito que no tiene nada que ver con el riesgo del auto, como un rayo que hace caer un árbol sobre él, o la acción de un tercero por el que no se debe responder. Como ven, las excusas son muy, muy pocas. Y ya para ir terminando, veamos rápidamente cómo estos regímenes especiales también se usan para proteger derechos fundamentales en nuestra sociedad, como la privacidad y la no discriminación. Aquí tenemos dos ejemplos clave. La ley protege la intimidad, eso que a veces se llama el derecho a ser dejado en paz, de intromisiones que no tienen justificación. Y también existe una ley específica contra los actos discriminatorios, que le da una herramienta legal a quienes vean sus derechos afectados por su raza, religión, género, etc. En ambos casos, la protección legal es especial, está reforzada. Miren, y para cerrar con broche de oro, me encontré esta analogía que me parece espectacular, porque resume todo esto a la perfección. La responsabilidad general es como el seguro de un auto cualquiera. Las responsabilidades especiales son las pólizas para el autobús escolar, para el camión que lleva combustible o para la caravana presidencial. Para cada riesgo especial hay una protección especial. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si vemos que la ley puede crear estos escudos y espadas legales para situaciones críticas, ¿en qué otras áreas de la sociedad haría falta exigir un estándar de responsabilidad más alto? Es una buena pregunta para seguir pensando. Gracias por habernos acompañado.